¿Alguna vez has escuchado de un lugar donde la gente no paga impuestos, recibe salud, educación y vivienda gratis, pero al mismo tiempo vive bajo leyes tan estrictas que hasta un simple abrazo en público puede ser castigado y el adulterio puede terminar en severos castigos, como la lapidación? Te hablo de un país donde uno de los hombres más ricos del mundo presume la colección de autos de lujo más grande del planeta, donde la riqueza del petróleo asegura una vida cómoda a su gente, pero donde la fe islámica controla cada detalle de la vida cotidiana. Bienvenido a Brunei, un pequeño país escondido en la isla de Borneo, pero inmenso en riquezas, con palacios dorados, mezquitas impresionantes, aldeas flotantes y selvas intactas. Prepárate para descubrir los hechos más sorprendentes de uno de los países más enigmáticos y misteriosos de Asia, un territorio del que casi nadie ha oído hablar, pero que guarda algunos de los secretos más impresionantes del planeta. Pero antes, deja tu like y suscríbete al canal. No te cuesta nada, y me motiva a seguir trayendo contenidos como este para ti. Número 1. Geografía. Ubicado en la isla de Borneo, en el sudeste asiático, Brunei es un país tan pequeño que muchos ni siquiera saben que existe. Con apenas 5.765 kilómetros cuadrados, es más chico que el estado de Aguascalientes, pero su posición estratégica y sus riquezas naturales lo hacen mucho más relevante de lo que su tamaño podría sugerir. El país está rodeado casi por completo por Malasia y bañado por el mar de la China Meridional, lo que le da acceso directo a importantes rutas marítimas. Un detalle curioso es que Brunei está dividido en dos partes, separadas por un territorio perteneciente a Malasia llamado Limbang. Es como si al país lo hubieran cortado a la mitad, creando dos regiones aisladas entre sí, algo raro en el mundo y que lo hace todavía más singular. A pesar de su tamaño, Brunei es uno de los países más verdes del planeta. Casi el 80% de su territorio aún está cubierto por densas selvas tropicales, con ríos cristalinos, manglares y montañas envueltas en neblina. La región de Temburong, por ejemplo, es considerada la joya natural del país, albergando uno de los ecosistemas mejor conservados del sudeste asiático. Esa geografía tan particular convierte a Brunei en un país de contrastes. Por un lado, ciudades modernas con edificios imponentes. Por el otro, selvas vírgenes donde la naturaleza marca el ritmo. Justo ese equilibrio entre desarrollo y preservación es lo que hace de este país un lugar tan enigmático y fascinante. Número 2. Población. Brunei podrá ser pequeño, pero su población refleja una diversidad notable. Con poco más de 450.000 habitantes, es uno de los países menos poblados del mundo, pero al mismo tiempo uno de los más organizados y homogéneos culturalmente. La mayoría pertenece al grupo étnico malayo, y más del 75% de la población es musulmana, siguiendo el Islam sunita, una religión que marca las leyes, las costumbres e incluso la forma en que la gente se viste y se comporta en público. Además de los malayos, existe una minoría considerable de chinos, que destacan en el comercio, así como comunidades indias e indígenas que aún preservan sus propias tradiciones. Esa mezcla étnica se refleja en el idioma, la comida y hasta en las fiestas del país. Aún así, el gobierno clasifica a muchos ciudadanos bajo el término Bumiputera, que significa hijos de la tierra, y que incluye a los malayos musulmanes y a los pueblos nativos, quienes reciben privilegios sobre otras comunidades. Otro dato interesante es que Brunei tiene una de las poblaciones más jóvenes del sudeste asiático. Casi la mitad de los habitantes tiene menos de 30 años. Eso le da al país una energía juvenil, aunque al mismo tiempo sometida a fuertes tradiciones y reglas religiosas. El inglés se habla ampliamente, ya que la educación es bilingüe, pero el idioma oficial es el malayo, usado en escuelas, documentos y en la vida pública. Número 3. Dueño de Brunei. Si existe un gobernante en el mundo que vive rodeado de un lujo casi inimaginable, ese es el sultán Hassan al-Bolkiah, soberano absoluto de Brunei. Considerado por muchos como uno de los hombres más ricos del planeta, su fortuna personal está valuada en decenas de miles de millones de dólares, acumulada principalmente gracias a la explotación de petróleo y gas, recursos que transformaron a Brunei en un pequeño, pero poderosísimo reino del sudeste asiático. El sultán reside en el Istana Nurul Iman, considerado el palacio residencial más grande del mundo, con más de 1.700 habitaciones, 257 baños, 5 albercas
y hasta una mezquita interna con capacidad para 1.500 personas. Tan solo el mantenimiento de esta obra faraónica cuesta cientos de millones de dólares cada año. Pero quizá lo que más llama la atención es su colección de autos, considerada la más grande y lujosa del planeta. Se estima que el sultán posee alrededor de 7.000 carros, valuados en más de 5.000 millones de dólares. Su gran pasión son los Ferraris. Tiene cientos de modelos incluyendo ediciones limitadas y vehículos únicos fabricados exclusivamente para él. Además de los Ferraris, en su cochera hay Rolls-Royces bañados en oro, Lamborghinis extremadamente raros y Bentleys exclusivos que jamás salieron a la venta para el público. Y no solo los autos reflejan su fama extravagante, su gusto por el lujo también se nota en las fiestas privadas que organiza. En la celebración de su cumpleaños número 50, el sultán contrató nada menos que a Michael Jackson, quien ofreció 2 conciertos exclusivos para él y su familia en 1996. Y eso no fue todo. Otros artistas de fama mundial, como Whitney Houston, Mariah Carey e incluso Elton John, también han sido invitados a presentarse en eventos privados dentro del palacio. Todo en espectáculos restringidos, para unos pocos y muy privilegiados invitados. El sultán es además jefe de Estado y de gobierno, concentrando poderes políticos, militares y religiosos. Controla directamente la economía, el ejército e incluso las leyes del país. En Brunei, absolutamente todo pasa por él, desde los grandes proyectos hasta los detalles más simbólicos de la vida nacional. Número 4. Poligamia. ¿Te imaginas vivir con 4 esposas al mismo tiempo y que todo eso sea perfectamente legal? En Brunei, esa es la realidad para los musulmanes, que forman la mayoría de la población. Según la ley islámica, conocida como Sharia, un hombre musulmán puede casarse hasta con 4 mujeres, pero solo si cumple con una condición fundamental: tratarlas a todas con absoluta igualdad. Y no creas que eso es fácil. En la práctica significa darles casa, sustento, ropa, tiempo y atención de manera equilibrada, sin que ninguna se sienta menos favorecida. Si hay una denuncia de desigualdad, la justicia islámica puede intervenir. Pero aguanta. Antes de pensar en hacer maletas para vivir en este supuesto paraíso masculino, es importante saber que esta práctica es exclusiva de los musulmanes. Quienes profesan otras religiones, como el cristianismo, el hinduismo o el budismo, no pueden tener más de una esposa de manera legal. Además, se equivoca quien cree que la poligamia es común en todo el país. Aunque está permitida, solo una pequeña parte de la población realmente la practica. La razón es sencilla. Mantener 2, 3 o 4 esposas requiere no solo disciplina, sino también una fortuna considerable. Con el alto costo de vida, pocos hombres logran sostener múltiples familias como lo exige la ley islámica. Aún así, en aldeas más tradicionales y conservadoras, sí es posible encontrar familias polígamas que viven en relativa armonía. Para muchos, esta práctica es vista como parte de la fe y como una forma de preservar tradiciones religiosas milenarias. Para otros, sin embargo, representa una carga casi imposible de llevar. Número 5. Economía. La economía de Brunei es un verdadero paradoxo. Aunque el país es diminuto en territorio y población, su riqueza es gigantesca. Todo gracias al petróleo y al gas natural, que representan más del 90% de las exportaciones y sostienen prácticamente todo el presupuesto del Estado. Desde el descubrimiento del petróleo en 1929, Brunei se convirtió en uno de los países más ricos del sudeste asiático, con un PIB per cápita cercano a los $40.000, uno de los más altos del mundo. Pero lo que hace aún más curiosa la economía de Brunei es la manera en que está administrada. No existen impuestos sobre la renta para los ciudadanos, ni tampoco impuestos sobre las ventas. A cambio, el gobierno, encabezado por el propio sultán, ofrece educación gratuita, salud gratuita, subsidios para vivienda, combustible e incluso arroz. Es como si el Estado funcionara como una gran empresa petrolera que reparte beneficios directos a sus accionistas, el pueblo. El sector privado es pequeño y poco diversificado, ya que casi todo gira en torno a la industria energética. Esto trae un gran reto: la dependencia excesiva del petróleo. El gobierno intenta invertir en turismo, tecnología y finanzas islámicas, pero nada se compara con el peso del oro negro en la balanza económica. Otro punto clave es la relación del país con las empresas extranjeras. Multinacionales, especialmente del sector energético, tienen una fuerte presencia en Brunei, pero siempre bajo estricto control estatal. El sultán y su familia
supervisan de cerca todos los contratos y concesiones, asegurando que la mayor parte de la riqueza se quede dentro del país. Aunque no tenga una economía diversificada, Brunei es un lugar donde la riqueza petrolera garantiza un nivel de vida envidiable. Un pequeño reino que, aun siendo discreto y aislado, vive con un grado de prosperidad que muchos gigantes mundiales no logran alcanzar. Número 6. Vida del pueblo. El día a día en Brunei está marcado por un contraste bastante curioso. Por un lado, la sencillez de una nación pequeña, silenciosa y tradicional, y por el otro, los privilegios de vivir en uno de los países más ricos del mundo. A diferencia de naciones vecinas como Malasia o Indonesia, donde gran parte de la población enfrenta carencias, en Brunei la mayoría de los ciudadanos disfruta de un nivel de vida cómodo. Esto gracias a que el gobierno garantiza educación y salud gratuitas, vivienda subsidiada, combustibles a precios bajísimos e incluso apoyos sociales que alivian el costo de vida. Las ciudades son tranquilas, limpias y poco agitadas. No hay tráfico caótico ni la prisa de las grandes metrópolis. En Bandar Seri Begawan, la capital, la vida fluye con calma. Mercados callejeros, familias paseando en los parques y ríos donde todavía se pueden ver casas sobre pilotes, como en el famoso Kampong Gayer, conocido como la Venecia del Oriente. Ahí, miles de personas viven en aldeas flotantes conectadas por pasarelas de madera, pero con escuelas, mezquitas e incluso hospitales construidos sobre el agua. El empleo público es el destino de la mayoría de los bruneanos. El gobierno es el principal empleador del país, y trabajar para el Estado es visto como sinónimo de estabilidad. En contraparte, la rutina puede ser monótona, ya que el entretenimiento y la vida nocturna prácticamente no existen debido a las restricciones religiosas. Para los extranjeros que viven en Brunei, principalmente trabajadores de Filipinas, Indonesia e India, la realidad es distinta. Muchos se emplean en la construcción, el comercio y los servicios domésticos, generalmente en condiciones más sencillas y sin los mismos beneficios que reciben los ciudadanos locales. En general, el pueblo de Brunei lleva una vida pacífica, segura y sin grandes preocupaciones financieras. Un día a día que puede parecer aburrido para algunos, pero que para los habitantes significa estabilidad y tranquilidad. Número 7. Leyes severas. Brunei podrá ser un país donde muchos soñarían vivir, gracias a los innumerables beneficios gratuitos que ofrece el gobierno, como salud, educación y vivienda. Pero no todo es color de rosa. Para mantener ese orden casi perfecto, el sultanato aplica leyes estrictas que moldean la vida de sus ciudadanos en prácticamente todos los aspectos. Desde 2014, el país adoptó oficialmente la Sharia, la ley islámica, en su sistema jurídico. Eso significa que las costumbres, el comportamiento social e incluso la vida privada de los ciudadanos pueden ser juzgados con base en la religión. Las leyes sobre el alcohol y las drogas están entre las más duras del planeta. El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido para los musulmanes y fuertemente restringido para los extranjeros, quienes solo pueden beber dentro de su casa y en cantidades limitadas. En cuanto a las drogas, la tolerancia es cero. La posesión de pequeñas cantidades puede considerarse narcotráfico, y la pena puede llegar a ser la muerte por ahorcamiento. Pero las restricciones no terminan ahí. En Brunei, muestras públicas de afecto como besos, abrazos o incluso caminar de la mano pueden ser castigadas como actos indecentes. El adulterio y la homosexualidad son considerados delitos graves, y la ley contempla castigos severos, como la lapidación. Hasta la forma de vestir está bajo vigilancia. Ropas consideradas inapropiadas pueden generar advertencias, especialmente para las mujeres, quienes deben vestir de manera recatada. La censura también se extiende a los medios. Películas, música e incluso el Internet son monitoreados, y cualquier contenido visto como contrario a la moral islámica es prohibido. El gobierno justifica estas reglas como una manera de preservar el orden, la fe y la identidad cultural. Para los ciudadanos, esto asegura un ambiente de paz y seguridad, ya que el país prácticamente no registra índices de criminalidad. Sin embargo, para muchos extranjeros, Brunei puede sonar como un lugar donde la libertad personal está extremadamente limitada. Número 8. Naturaleza. Si por un lado Brunei es conocido por la riqueza del petróleo y sus leyes estrictas, por el otro guarda uno de los tesoros naturales mejor preservados del planeta.
Casi el 80% de su territorio está cubierto por selvas tropicales, muchas de ellas intactas, albergando una biodiversidad que impresiona incluso a los científicos más experimentados. El gran protagonista es el Parque Nacional Ulu Temburong, apodado la Joya Verde de Borneo. Para llegar ahí no existen carreteras, el acceso solo es posible en barco, navegando por ríos sinuosos entre manglares y montañas envueltas en neblina. Dentro del parque, el visitante encuentra puentes colgantes a decenas de metros de altura, que permiten caminar por encima del dosel de la selva y observar aves exóticas, insectos de colores y hasta los singulares monos narigudos, una especie típica de la isla de Borneo. La flora también sorprende. En Brunei florece la Rafflesia arnoldi, conocida como la flor más grande del mundo. Puede medir hasta 1 metro de diámetro y pesar más de 10 kilos. A pesar de su aspecto imponente, se le llama flor cadáver, ya que desprende un fuerte olor a carne podrida para atraer insectos polinizadores. Un espectáculo tan bizarro como fascinante de la naturaleza. Los ríos de Brunei son igualmente deslumbrantes. Aguas cristalinas atraviesan la selva, formando cascadas y pozas naturales de un verde intenso. Es común encontrar aldeas ribereñas que viven en armonía con la selva, pescando, cultivando arroz y conservando tradiciones ancestrales. Brunei se distingue como un verdadero refugio ecológico, protegido por políticas estrictas de preservación y por su mismo aislamiento geográfico. Una tierra donde la naturaleza todavía reina absoluta, recordándole a todos que el verdadero lujo puede estar mucho más allá del oro y el petróleo, escondido en el corazón de la selva. Número 9. Puntos turísticos. Brunei puede estar lejos del ritmo frenético de destinos vecinos como Malasia, Indonesia o Tailandia, pero es justamente en ese contraste donde radica su encanto. El país ofrece una experiencia diferente, más tranquila, más exclusiva y en muchos aspectos única en el mundo. La postal más famosa es la mezquita Sultán Omar Ali Saifuddin, en Bandar Seri Begawan. Construida con mármol italiano, vitrales ingleses y cúpulas doradas que brillan bajo el sol, parece flotar sobre las aguas de una laguna artificial. De noche, iluminada, se transforma en una visión casi mágica. Otro lugar que sorprende es la mezquita Jam Asr Hassanil Bolkiah, la más grande del país, construida en honor al actual sultán. Con 29 cúpulas doradas, mosaicos detallados y jardines impecables, es un verdadero palacio religioso abierto a los visitantes. Y claro, no se puede dejar de lado el Istana Nurul Iman, el palacio residencial más grande del mundo. Normalmente cerrado al público, abre sus puertas en ocasiones especiales, como el Eid al-Fitr, cuando el propio sultán recibe al pueblo en celebraciones grandiosas. Pero Brunei no es solo mezquitas y palacios. El país también guarda playas tranquilas e islas paradisíacas. La playa de Muara, la más popular, tiene arenas doradas y mar sereno, perfecta para familias y bañistas. La playa de Serasa, en cambio, es el punto de encuentro para deportes acuáticos como kayak, windsurf y buceo. Y para quienes buscan algo más exclusivo, existen pequeñas islas alrededor de la bahía de Brunei, algunas accesibles en barco, que ofrecen aguas cristalinas y arrecifes de coral bien preservados. Número 10. Gastronomía. La gastronomía de Brunei es un reflejo directo de su diversidad cultural y de su ubicación geográfica, rodeada de vecinos como Malasia e Indonesia. La base de la alimentación es el arroz, presente en casi todas las comidas, acompañado de pescado, pollo y especias típicas del sudeste asiático. El platillo más famoso es el ambuyat, una masa pegajosa hecha del tronco del sagú, que se come sumergida en salsas picantes. Extraño para algunos, pero un verdadero símbolo nacional para los locales. Otro favorito del pueblo es el nasi katok, arroz con pollo frito y salsa sambal, vendido en puestos callejeros a precios muy accesibles. Las influencias chinas e indias también están muy presentes. Fideos fritos, curris picantes, samosas y panes como el roti forman parte del día a día. Los mariscos abundan, especialmente los camarones, cangrejos y pescados frescos, preparados con salsas intensas y cargadas de especias. Pero lo más curioso está en lo que no encontrarás. El alcohol está prohibido, y en su lugar reinan los jugos tropicales, cafés locales y el tradicional té helado con leche. Para completar, los mercados nocturnos, como el Pasar Malam Gadong, ofrecen una explosión de colores, aromas y sabores.
Ahí se encuentran brochetas de carne, dulces tradicionales, panquecas rellenas e incluso platillos exóticos que mezclan la tradición malaya con toques chinos, una auténtica vitrina del alma culinaria del país. En resumen, Brunei es un país de contrastes extremos, pequeño en el mapa, pero gigantesco en riquezas y tradiciones. Por un lado, la vida cómoda de un pueblo que recibe beneficios gratuitos como salud y educación. Por el otro, leyes estrictas que limitan la libertad individual. Un lugar donde la naturaleza todavía reina soberana, donde mezquitas y palacios compiten en majestuosidad, y donde la fe, la tradición y el poder absoluto se entrelazan para dar forma a uno de los países más enigmáticos y sorprendentes del mundo. Este video llega a su fin. Ahora cuéntanos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Si llegaste al final de este video, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto me anima a seguir trayendo más contenido. Hasta el próximo video.